Siguiendo con los vídeos sobre historia económica, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la crisis del 29. Lo primero que tenemos que recordar de la crisis del 29 y sobre todo cuando la comparamos con crisis más recientes, como la crisis de los años 70, como la crisis de los 90, como la crisis actual, es la tremenda magnitud de la que estamos hablando. Quiero decir, por ejemplo, la economía norteamericana, en el transcurso de esta crisis, unos 4 años más o menos, vio como su PIB descendía en torno a un 29-30%. Esto es muchísimo. Es decir, la caída del PIB, la caída de la riqueza del país, es desproporcionadamente grande si la comparamos con una crisis actual. Pensemos que en la crisis actual, pues un país como por ejemplo pueda ser España, ha disminuido su PIB, sí, pero ¿de cuánto ha sido la caída? ¿De un 1,1%? ¿De un 1,8% en el peor momento? Si lo comparamos con un 30% de caída, la diferencia es muy importante, ¿no? Por tanto, es una crisis muy grande y con crecimientos del desempleo muy importantes. Si bien el desempleo en algunos países como Alemania o Estados Unidos llegó incluso a niveles como el 29%, que España está por ahí, o el 25%, hay que tener en cuenta el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento fue mucho más elevado, creció muy rápido. La crisis se da en Norteamérica, pero se contagia a todo el mundo por diversos canales, por un canal financiero, etcétera. Una vía de contagio muy directa fue que, por ejemplo, Europa se estaba recuperando tras la Primera Guerra Mundial todavía. Alemania se podía sostener gracias a un dinero que entraba de Estados Unidos, porque Estados Unidos era un potente inversor en Alemania. Cuando se da esta crisis, obviamente Estados Unidos deja de invertir. Es más, todo el dinero que pueden traer de vuelta lo hacen. Con lo cual la economía de Alemania se tambalea. Pero a su vez, Alemania tenía que devolver un dinero a Gran Bretaña y Francia por las reparaciones de la guerra. Muy difícilmente va a poder devolver este dinero si Estados Unidos deja de invertir. Por tanto, hay diversas vías de contagio de esta crisis. Esto es mucho más extenso, pero en este vídeo tampoco pretendemos profundizar mucho. ¿Cómo se actuó frente a la crisis? Esto es muy importante, nos da una lección para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer en una crisis de estas características. ¿Qué características son? Hay elevado desempleo, un decrecimiento de la producción muy importante y una inflación que no es preocupante, o sea, no es una crisis inflacionista. ¿Cómo se actuó? Lo primero que se hizo fue defender el mercado y el libre cambio, es decir, lo primero que se hizo fue fomentar el que los mercados siguieran funcionando. Esta no era la medida idónea para el momento, es decir, dejar hacer, no actuar. Y por supuesto, ortodoxia presupuestaria. ¿Qué es la ortodoxia presupuestaria? En un momento en el cual la economía está cayendo, como estamos preocupados del déficit, lo que se hizo fue disminuir el gasto público y aumentar los impuestos para incrementar la recaudación. Y por otro lado, se cometió un error muy grave, que es que los países practicaron el proteccionismo. El proteccionismo es poner barreras a la importación de bienes y servicios, fundamentalmente de bienes. ¿Cuál era el objetivo? Si importamos menos y hacemos la producción en terreno nacional, vamos a crecer. ¿Cuál es el error? Que si todos los países hacen lo mismo, esto no funciona, porque yo tampoco voy a poder seguir exportando. Es un mal negocio. Años más tarde, sobre todo en 1933, con la implantación del New Deal por parte de Roosevelt en Estados Unidos, se aplicaron las ideas de Keynes, que es lo que hoy en día conocemos como políticas keynesianas. ¿Cómo se sale de una crisis de estas características? Subiendo el gasto público y bajando los impuestos. Cuando se empezaron a aplicar ese tipo de políticas, rápidamente la economía norteamericana y la del resto de países comenzaron a recuperarse.